Hola, ¿qué tal compañeros? Yo les voy a presentar el vendaje de codo. El codo está formado por tres huesos: el húmero, que es el hueso de la parte superior del brazo; el radio, uno de los huesos del antebrazo; y el cúbito, el otro hueso del antebrazo. Húmero. El húmero es el hueso más largo del brazo. Une la articulación del hombro con la del codo. En él se insertan diversos músculos, entre ellos el bíceps braquial, el tríceps o el deltoides. El húmero se articula con la escápula por su parte proximal, formando parte de la articulación glenohumeral, de tal modo que participa en los movimientos del hombro. Además, el húmero tiene articulaciones en su parte distal, extremo inferior, con el radio, y la ulna o cúbito en la articulación del codo. Radio. Es una estructura ósea que está localizada en la zona lateral del antebrazo, justamente entre la articulación del codo y la muñeca, justo al lado del cúbito. El radio se encuentra en el antebrazo, es más curvo y delgado que el cúbito. Mide aproximadamente unos 26.4 centímetros y la curva que tiene hace posible un mayor movimiento de una forma similar al del abanico. La parte inferior del hueso se une con los huesos de la mano. Cúbito. Cúbito es la parte de los dos huesos que forman el antebrazo, localizado en la parte interna de esta misma. Su forma es levemente curva, pero de igual forma tiene una zona recta. Mide normalmente 28.2 centímetros. La zona superior encaja con el húmero y la zona inferior está unida con los huesos de la mano. Músculos. Hay tres flexores y un extensor. Los tres flexores son el braquial, el bíceps y el braquiorradial. La extensión del codo se debe a la acción de un solo músculo, el músculo del tríceps braquial. Músculo braquial. El músculo braquial es uno de los principales flexores del antebrazo en la articulación del codo. Tiene una forma fusiforme y se localiza en el compartimento braquial anterior, por debajo del músculo bíceps braquial. Músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial es un músculo potente, localizado en la parte anterior del brazo, que discurre desde el hombro hasta el codo. A nivel del codo, el músculo bíceps termina en el tendón del bíceps, que se inserta en la tuberosidad occipital del radio. Músculo braquiorradial. El músculo braquiorradial flexiona el antebrazo a nivel del codo. Cuando el brazo está pronado, el braquiorradial tiende a supinar el antebrazo a medida que lo flexiona. En una posición supinada, tiende a pronación con la flexión del mismo. Músculo tríceps braquial. El músculo tríceps braquial es un músculo de tres cabezas, ubicado en la región del brazo. Corresponde al único constituyente del grupo muscular posterior de la región braquial y se extiende a lo largo de casi toda la extensión longitudinal del húmero. Consta de tres cabezas, larga, lateral y medial, las cuales provienen desde sus orígenes respectivos en el húmero y la escápula, para insertarse distalmente mediante un tendón común en la ulna. La función principal del tríceps braquial es la extensión del antebrazo a nivel de la articulación del codo. Adicionalmente, su cabeza larga contribuye a la extensión y aducción del brazo a nivel de la articulación del hombro. Biomecánica del codo. Tiene una flexión de 140 grados a 150 grados, una pronación de 90 grados, una extensión de 0 a 10 grados y una supinación de 90 grados. En el codo existen 8 tipos de lesiones más comunes: el esguince del tríceps, el esguince del bíceps, bursitis de olecranon, lesión de articulación radiohumeral, codo de tenista, codo de golfista o lanzador de jabalina y neuritis del mediano o hueso dulce. El esguince del tríceps se produce por una extensión brusca del codo en posición no habitual. Es una lesión típica de la halterofilia o el lanzamiento de peso. El esguince del bíceps se trata de una inflamación en el punto donde el bíceps pasa por delante del codo. Duele al cerrar el puño o al doblar el codo haciendo fuerza. Bursitis de olecranon, llamada también como codo de lanzador de dardos, es una dolorosa hinchazón bajo la piel que puede ser bastante dolorosa. La bolsa sinovial que protege el vértice del codo se inflama. Esto suele suceder cuando apoyas el codo. La articulación radiohumeral se produce por daños en los ligamentos externos de la articulación o en la superficie misma de ella. Duele al doblar, girar o estirar el antebrazo. Se produce al forzar el brazo hacia abajo, por ejemplo en un golpe de tenis o de bádminton. También puede producirse al lanzar con todo el brazo. Codo de tenista.
Los músculos del antebrazo o pronosupinadores tienen su inserción superior en el húmero. Cuando esta inserción se inflama, se siente dolor en la pronación y supinación forzadas. El dolor es notable en la punta del codo, que está sensible. Codo de golfista o lanzador de jabalina. Es una inflamación en el punto de la inserción de los músculos y el hueso en la cara interna del codo. Aparece por un estiramiento o esfuerzo recurrente del músculo. Neuritis del mediano o hueso dulce, provocado por las lesiones repetidas del nervio mediano, situado detrás de la cara interna del codo. Es un dolor vivo en el surco de la cara interna del codo, justo detrás de la epitróclea. Puede provocar hormigueos o adormecimiento en los dedos anular y meñique, y a veces debilidad muscular, sobre todo por la noche. Los síntomas se reproducen al tocar el nervio. Y bueno, antes de comenzar con el vendaje, cabe recalcar que se recomienda usar una venda de 10 centímetros, ya que la venda de 7 centímetros se suele utilizar más con niños o menores. Y ya iniciando con el vendaje, se le pedirá al paciente que ponga su brazo en un ángulo de 90 grados, formando una L hacia con nosotros. Se le va a poner un anclaje de 2 vueltas en la zona del bíceps. Después se cruza el vendaje por abajo hacia el antebrazo y se dará 2 vueltas más para fijar bien el codo. Después del segundo anclaje en el antebrazo, se vuelve a cruzar hacia el bíceps dando una vuelta. Se repetirá el proceso hasta que quede bien fijado el codo y se realicen los 8 pertinentes hasta que se tapen todas las ventanas de la parte superior. Y bueno, compañeros, ahí acaba el vendaje de codo. Muchas gracias por su atención.